¿Qué hay, familia? ¿Cómo han estado? Muy buenas noches. Hace ya un tiempecito ya que no hacíamos un live aquí por Instagram. Ya no recuerdo cuál fue el último, honestamente. Eh, bueno, les pido que entren al live, dejen su comentario, dejen su pregunta, porque no voy a estar solo el día de hoy. Lean el título. Vamos a estar hablando con Sorceress, voz de Sorceress, Gina de los Ríos. Gina de los Ríos es una actriz colombiana, locutora y obviamente actriz de doblaje. Ani, Ani Calme, Ani Calme. Saluditos. Bueno, vamos a estar hablando con Gina de los Ríos. Es una actriz colombiana y locutora, donde tiene una cierta cantidad de proyectos con una amplia trayectoria de trabajo. Y hoy traemos a esta gran persona que me dijo un colega mío, Miguel Jacobo, buenas tardes, buenas noches. Me dijo un gran colega mío, entrevista a la compadre, es la Karol G, ojo, la Karol G del doblaje. Yo dije, mira tú, me interesa. Y es la voz de Sorceres. Entonces, estudié su tema. Vamos a conversar. Porque ustedes saben que no hago entrevistas, no me gusta. Yo converso con la gente, no es solamente pregunta-respuesta. Tengo sus series, su filmografía, series de TV, series animadas, documentales y unos reality shows. El chileno te escucha 2.0 con Tomás Ignacio. Gracias, Miguel Jacobo, por esa tremenda introducción. Bueno, es lo que entra Gina de los Ríos. Tenemos series de TV, Virgin 2020, que ahí por lo que estoy viendo hay tres personajes, dos mujeres y Anne Holm por Benedict Hansen. Encuéntrame en París del 2019 a estar presente Gabriel Kerry, la presentadora y una segunda voz en off. Tenemos Bruce Brothers, ella es Sabrina, de Anita Baron, 2020. En los boxes, ella es Amy, Carrie Camper, 2021 estar presente. Series animadas, la gran aclamada por muchos, controversial por otros, amo del universo, Motu, Revelación, ella es Sorceress. Documentales, Crack, Cocaína, Corrupción y Conspiración, 2021. Soy un asesino, por Rita, 2018 está presente. Y un reality show, The Rap Game, Jovanka, 2016-2019. Un amplio currículum para mi gusto. Así que vamos a ponerle talento a esta conversación. Vamos a enviarle el like. Y vamos a esperar a que ya entre. Aquí tenemos, le hicimos esta pequeña introducción. Y ya saben que estamos también celebrando los 40 años de He-Man. Por algo es esta entrevista. Pero también les paso el dato. Vamos a estar celebrando los 30 años de Power Rangers. Tenemos ahí un proyecto trabajando que ya fue anunciado. En mis historias. Vayan a clicar mis historias. Y también vamos a subir un post con las personas que están en este proyecto. Algunas faltan, pero están las intenciones. Este proyecto que podríamos adelantar, que podrían ver, son muchas personas. Pero obviamente vamos a esperar a que yo suba ese posteo para que puedan ver las personas que están en ese proyecto. De antemano, Gina de los Ríos acaba de estar aquí, la señorita desde Colombia. Vamos a plantarle un saludito y la vamos a invitar. Ahí transmitir. Hola, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, señorita Gina. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Súper bien. Un placer tenerle aquí en este espacio Bueno, y esperemos que sea una grata conversación. Porque yo no hago entrevistas, yo converso con las personas. maravilloso. A mí me gusta más eso.
Bueno, de antemano le estaba haciendo ya una pequeña introducción. Usted me corrige si estoy bien. Gina de los Ríos es una actriz colombiana, locutora, donde tiene una cierta cantidad de proyectos, un amplio currículum. Y hoy la tenemos aquí principalmente porque un amigo me la recomendó. Pero usted no es cualquier actriz de doblaje, no es cualquier locutora, es la Karol G del doblaje. ¿Estamos bien lo correcto o estoy equivocado? Toda la primera parte muy bien. No sé si la Karol G del doblaje, no lo sé, pero agradezco, agradezco. Muchas gracias. Bueno, o sea, a mí me lo dijeron y dije, ay, ya que es colombiana, no me sorprendería tampoco. Súper. Así que, bueno, bienvenida señorita Gina. Muchas Esperemos que esté cómoda aquí y que sea una bonita conversación. De antemano, primero, ¿cómo ha estado, cómo ha sido este principio de año? Porque literalmente el año está recién empezando. gracias. Inició con calma, ¿sabes? El año pasado fue un año, bueno, estaba terminando también otros estudios y demás, entonces venía como con mucho ajetreo, con mucha cosa, como decimos acá, haciéndose. Pero bien, muy bien, y este año inició, como te digo, con calma, con nuevos proyectos, ahí ya caminando, y paso a paso, con mucha firmeza y con mucho entusiasmo. Yo voy a poner este ejemplo, a mucha gente no le gusta el lunes, ¿no? El iniciar la semana. A mí me encanta iniciar la semana. Entonces, iniciar año es maravilloso porque hay expectativas, hay cosas por hacer, se proyectan ideas, cosas, entonces es fantástico. Así que ha sido un buen y gran inicio de año. Gracias a Dios. Qué bueno escuchar eso. Bueno, ya me están pidiendo saludos, por favor dejen los saludos para el final. Van a estar, por favor, pero para el final, muchachos, por favor. Aquí me Súper, dicen siempre, súper, súper besos. saludos desde Acacias, saludos hacia Acacias. Vayan a, si nos siguen a Gracias. la señorita, si nos siguen a Gina, por favor, síganla. Si no me siguen a mí, por favor, también síganos. Vamos a estar haciendo hartas entrevistas, hartos conversatorios también durante este año, si Dios quiere. Así que, por favor, hágale clic aquí arriba, por favor. Así que, Por favor. Ujú. bueno, de antemano yo tomé, descargué su filmografía. Son amplios, Ujú. son hartos proyectos ahí. Usted ahí más o menos me va contando. Pero, ¿cómo usted más o menos llega a lo que es la locución y el doblaje? Bueno, llego casi que por accidente, en el buen sentido de la palabra. Eh, yo hacía varios años atrás como cosas de manera muy informal, muy empíricas, muy que un amigo me llamaba, Gina, ayúdame con esto aquí, que estoy haciendo un documental y necesito ponerle esta voz o cosas así. Y en ese camino, un poco de la informalidad, por ponerlo en algún escenario, pues me dice un amigo, me dice, Gina, pero ¿por qué no te pones un poco más seria en el asunto y te metes a hacer doblaje? O en su defecto, locución. Pero yo lo veía muy como que, uy, pucha, pero esa vaina es otro mundo. Sí, es otro mundo de la interpretación vocal, del trabajo con la voz. Y fue así como llegué a Centauro Producciones, que es como la casa de producción de doblaje pionera en Colombia, y tal vez yo podría decir que dentro del grupo de Latinoamérica importante. Y llego allí, lo primero que hago es hacer un taller porque así tuviera experiencia con técnica vocal y con otras cosas con respecto a la voz, pues es un mundo que exige, no se puede llegar allí como así y ya. Y arranqué por ahí, hice el taller en Centauro por allá con el 2017 tal vez, y ya, allí me quedé, me dieron oportunidades así poco a poco, personajes pequeños y de ir avanzando, de ir avanzando. Así que fue maravilloso, digamos, ese comienzo allí que me dieran la oportunidad y pues ha sido mi casa, mi familia de doblaje y fue de esa manera que llegué, así que le agradecí después a mi amigo por haberme impulsado a hacer el taller porque no me iba a imaginar nunca que iba a también terminar viviendo de la voz con el doblaje. Y hoy trabajo en esto y vivo de esto también, así que una maravilla. Por supuesto que una maravilla, aunque sea como un accidente, valga la redundancia. Yo creo que es como, a veces falta esos empujoncitos, decirle a esa persona, a ese amigo, que te empujen nomás, porque la motivación va a estar, pero a veces Sí, uno no se atreve. sí, sí, sí.
decía una vez escuché una frase muy linda de Zen Washington, decía, los sueños sin metas son solo sueños. Entonces, si no te pones cosas que alcanzar, se queda allí. Entonces, a veces a mí me parecía como el tema de la voz muy lindo y demás, pero nunca lo vi como de que pudiese dedicarme a eso. Y así que sí, hay grandes y buenos amigos que te empujan, te dan ese empujón sano y fuerte de hazlo que se puede. Eso es lo otro. Siempre se va a poder. Uno siempre tiene el mundo. Siempre me han dicho, tienes el mundo en tus manos. Pero siempre va a depender de las decisiones que uno tome. Ujú. Sí, 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 es así. Bueno, señorita Gina, antes de, obviamente, de hablar de sorceres, eso es como lo principal que el mundo me está pidiendo. Pero Sí, sí, sí. aquí por orden, tengo un reality show que partió en el 2016 y termina en el 2019, de Rap and Game, que usted hace a Yovanka. Más o menos, ¿cómo se da ese proyecto, que es como prácticamente su inicial, según la cronología que yo tengo aquí? Eh, sí, es de los primeros, es de los primeros. Bueno, casi todo llega un poco como por casting. Hay cosas como que el productor ejecutivo tiene muy buen oído, Henry Pérez, a quien le debo muchísimo, y como que él dice, llega como un programa, ¿no? Y dice, bueno, esta actriz funciona con su voz, funciona para esto, pero a veces hay que hacer casting. A veces el cliente dice, no solo me sirve tu buena percepción de tus actores y actrices, sino que hay que hacer casting. Entonces llega un poco como esto, eh, y fue, fue muy particular porque es un personaje muy explosivo, ¿no? Es un personaje muy explosivo en este reality y por alguna razón a mí me ponen muchos personajes de mujeres negras, con todo el respeto y el amor que se merecen, un poco por el tono de voz y demás. Y fue muy divertido porque era explosivo. Yo soy un poco más, tengo también mi explosión a veces cuando me quiero dirigir o exponer o en el trabajo de la oralidad, pero soy más bien muy tranquila para hablar. Es decir, administro la información, pero este personaje no. Entonces, cuando tú ya entras en la materia de la interpretación, tienes que entender que tal vez eres tú en esa situación, un poco. Y eso era lo que llevó Jovanka a eso, además que es los Estados Unidos, ¿no? Y es como todo este flow que tienen ellos maravilloso para hablar y para expresarse y modulan muchísimo, es decir, tienen unos picos en las oraciones, en las frases muy interesantes, entonces me divertí muchísimo con con ese personaje porque era muy particular. A mí me gustan los personajes que ojalá en lo posible nunca se parezcan a mí, ¿sí? Que rompa como con eso, porque cuando ya me identifico, entonces ya sé por dónde va. Pero cuando son tan distintos, esos retos son maravillosos. Y a mí me encantan los retos sobre todo con el trabajo de la voz, son increíbles. Buen punto ahí, porque o sea, obviamente cuando uno se identifica con un X personaje, más cuando uno es actor de voz, Uh -huh. tiende a relajarse un poco, a, Sí. a, a dejarse llevar por ese papel, pero en este caso un reto, como un reto así, más que un reto, yo creo que, a ver, lo que podríamos mencionar aquí, una anécdota, sea buena o sea mala, de que usted diga, tomé el reto de este papel, pero que no sea así como que, no que costó más aceptar ese papel. Uh -huh. Un personaje en Un particular, personaje, lo que a usted se le venga primero a la mente. bueno, tengo dos. Uno que es de una serie irlandesa maravillosa que se llama Trapped, Atrapados en español, de policíaco, de crímenes y demás. Y tenía un personaje allí que se me olvidó ahora el nombre de la actriz, era un personaje mayor, era una señora tal vez digo mayor a mí, ¿no? A mi edad, tal vez de 60 a 70 años el personaje. Muy interesante, por ejemplo, un trabajo de voz muy riguroso y muy fuerte, ¿no? Porque tenía que poner la voz más grave, más bajo, pero además era un personaje que tenía muchos conflictos en la historia. Y
y te alcanzas, a pesar que es una historia de ficción, alcanzas a empatizar con la situación de esta mujer. Entonces a mí me daba durísimo, o sea, hacerla, interpretarla, ponerle en mi voz, porque todo el tiempo había como un grado de melancolía, de nostalgia en sus palabras por lo que estaba pasando allí, sin hacer spoiler de la serie porque es fantástica, ya tiene algunos años, pero es buenísima. Y ese me costó. Y otro que sí fue un documental también, de una mujer que fue abusada sexualmente múltiples veces, valga la redundancia, y me tocó muchísimo. De hecho, recuerdo que una vez tuve que decirle al director, creo que en esa vez estaba grabando con Alfonso Ortiz, y me dijo, tienes que parar un momento porque yo no podía hablar. Era tan fuerte lo que estaba diciendo, además que no era un personaje como tal, era un caso real, no era un documental, entonces me tocó muchísimas fibras y el alma me dolió, como que tuve que parar 20 minutos y volver al estudio. Pero eso pasa cuando uno se compromete mucho con lo que está haciendo, cuando de verdad importa lo que se está haciendo y se conecta uno con ellos. Entonces yo sé cuando es un personaje y sé cuando es alguien de un documental, ¿no? Eh, me conecto muchísimo, trato de sentirlos para hacerles justicia con lo que están diciendo y hacerle justicia a su voz también, que es muy importante. Entonces esos dos personajes me tocaron mucho. Bueno, este documental, ahí, bueno, usted me corrige, aquí yo porque yo lo tengo anotado, dice, documental del 2021, dice crack, cocaína, corrupción y conspiración. ¿Será eso? Exactamente, ese, sí. Hice dos, eran Tengo Felicia Pulen es, y Lynn Pachu. exacto, exacto. El de Felicia fue el que más recuerdo, me tocó muchísimo, muchísimo más, porque había mucho dolor, ¿no? Cuando hablaba, y yo sentí una conexión muy especial, entonces se logró hacer un lindo trabajo, ¿no? Lo voy a buscar porque si es muy fuerte, o sea, no soy tan adicto a los documentales, pero así como me lo está planteando, llama bastante la atención, así que le voy a echar un ojo. En especial, o sea, bueno, son dos personajes, pero en este caso, como dice que el de Felicia fue como el más impactante, el más importante, el que más hay que prestar la atención. Ujú. Bueno, de paso, bueno, eso estamos hablando 2021, pero en el año previo, o sea, año pandemia, 2020, que Sí. fue por lo general, ustedes trabajaron 100% casi en casa. ¿Cómo ese año usted lo vio difícil, más fácil? Porque, o sea, muchos incluso me han dicho que incluso les llegó mucho más trabajo que antes. Pero ¿cómo lo ve desde su percepción? Alguna así como que se relajó más, trabajó mucho. ¿Cómo fue su año pandemia? Personalmente, digamos que lo voy a ver, o mejor dicho, te lo voy a explicar desde dos puntos de vista, desde lo ontológico, desde cómo uno se conecta con su propio ser, y desde lo estético, que es desde la parte artística y lo que uno logra ya haciendo el trabajo de doblaje. Muy fuerte en los dos, muy fuerte en los dos, porque además pues obviamente nos tocó a todos por sorpresa, aunque yo soy súper hogareña, o sea, a mí me gusta estar en mi casa, en mi espacio, el encerrarnos por obligación era difícil, ¿no? Y genera ansiedad y todo eso. Pero en mi caso, por ejemplo, con doblaje sí paramos más o menos un mes, 2 meses, donde paró todo, o sea, es que no se podía salir de casa, pero ya después se tomaron ciertas alternativas. Muchos actores tenían estudios en su casa, en mi caso no. En mi caso me dijeron, Gina, no es que te arriesgues a venir, quieres venir, obviamente con todos los protocolos de seguridad y demás, a grabar porque ahorita todo el mundo está en casa, pues hay trabajo así, y es verdad, o sea, todas las plataformas, Netflix, Amazon, Prime Video, en fin, un montón, Disney, estaban pidiendo contenido, entonces nos puso a trabajar a todas a las productoras en doblaje para tenerle contenido y material a las personas que estaban en casa y que de alguna forma relativamente tenían más tiempo de, de, de poder ver televisión o estas plataformas. Fue muy difícil, primero por todo el tema del protocolo, porque muchos se contagiaron y perdimos algunos compañeros de trabajo. Entonces, de alguna manera siempre había un riesgo de ir.
pero era más como el tema de la vocación y el amor al trabajo, decir, no, no podemos parar porque hay que trabajar también, lógicamente, pero también fue de vamos a llevarle contenido a las personas y qué bonito que la gente ahora pues nos escuche un poquito con más atención o escuche con un poquito más atención el doblaje. Pero fue difícil al principio, fue difícil al principio y en realidad nunca había trabajado tanto en doblaje como en la pandemia. Hice mucho doblaje. De hecho, yo creo que eso es lo que tú estás viendo ahí, que es un wiki doblaje que hay, ¿no? De información, algo así. Se queda que hay que alimentarlo porque son un montón de cosas que se hicieron, mucho, 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 mucho. Y, y claro, esto es un poco como las cosas más relevantes, pero fue fuerte y fue como un desafío. Y también de tomarnos todos en el estudio como la mano, pues hagámosle, saquemos esto adelante que sí se puede y llevémosle contenido y un trabajo lindo y bien hecho. Lo que sí era que sí teníamos tiempo, tuvimos más tiempo porque tú vas y como que dices, bueno, hoy grabas esto y tienes tanto tiempo. No, allí había como más tiempo de procesar y como era un poco como más la calma, ¿no? No hay que apresurar las cosas sino hacerla bien. Pero entonces fue bastante interesante la pandemia. Realmente yo fue haciendo doblaje todo el tiempo en pandemia. Sí, muchos no pararon, muchos obviamente tenían el don de estar en la casa y trabajar, otros no. Pero obviamente cada uno ve o tiene una perspectiva distinta de lo que le tocó vivir en ese año, por lo menos. Desde A ver, luego. aquí tenemos, a ver, bueno, repito, los saluditos van a ir al final, no me apuren, por favor. Pero aquí tengo un comentario, o sea, dos comentarios que me piden son dos Ok. preguntitas. A ver, tenemos de Arévalos, ¿cuál ha sido el doblaje más complicado y dónde la podemos oírla en proyectos más recientes de manera online? Uy, bueno, el más complicado, digamos que esos otros dos fue como los más dolorosos, así que me tocaron como las fibras por sus historias. Pero el más complicado eh, fue reciente, sí, que hicimos el año pasado, pero yo no sé si ya está al aire, que se llama algo con menú. Tengo que buscarlo ahora. Es un reality, y fue difícil porque era una actriz, ella es como descendiente italiana, la persona a la que estaba haciendo el doblaje, y, y tenía muchas pausas. Eso para nosotros en doblaje es terrible. Cuando a lo que vamos a hacer doblaje para mucho, es decir, hay mucha pausa. Para nosotros es como en dónde, ¿no? Y más cuando hay un lip sync, es decir, que tú tienes que ir, empatar con la modulación del personaje o de la persona a la que uno le está haciendo el doblaje. Ese fue uno. Y el otro fue una serie también para Discovery, médica, era una médica, entonces fue muy difícil y ya menciono donde lo pueden ver. Bueno, creo que esto lo de la médica solo se ve en Apple, en todo lo que es Prime Video y demás, y fue muy fuerte porque yo tengo una cosa con ver sangre, ¿no? Y entonces allí era sangre, heridas abiertas todo el tiempo, y para mí era absolutamente difícil. Además, uno eso, dos, los términos médicos, ¿no? Palabras como así, o sea, como que tenía que decirle al director, espérame un segundo, por favor, déjame, me la aprendo porque está muy difícil de pronunciar. Entonces, ese fue, para mí ha sido el más. Esos dos, pero ese último ha sido fuertísimo, que ya voy a tratar de buscar aquí rápido, y es muy, muy interesante, pues la serie muy bien, pues, es un reality, pero realmente ella es una médica que se llama Ruby Rose, y es muy famosa en Estados Unidos por sus programas, porque ella mm, explica un poco los procesos de dónde aparecen ciertas enfermedades, o por qué se puede provocar una herida, o por qué nace una enfermedad, y muestra todo el proceso y cómo se puede sanar a esa persona, o el diagnóstico, o cuáles serían como las formas de poderse curar. Entonces, todo eso aparece como en los episodios. Pero eso fue difícil para mí porque además sí o sí yo tenía que ver la pantalla, tenía que verla a ella y no siempre estaba la voz en off. Entonces, cuando estaba en off, terrible, yo tenía que ver todo lo que estaba haciendo y ese fue muy difícil y me costó. Tengo que decir lo que me costó bastante.
Sí, 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 porque a ver, cuando es como solamente el audio suele ser un poco más fácil, no hay una visual. En cambio, cuando te muestran el proyecto en sí, a veces hay que ver cómo modula la boca, los gestos, y para que eso también quede replicado, aunque obviamente en un audio que después se va a reprogramar con la serie o una película, no es tan así, pero Exacto. uno al moverse y gesticular, queda mejor a veces ciertas palabras. Dime, perdón. Es que, por ejemplo, cuando uno siente, en este caso como es doblaje, uno tiende a moverse, a gesticular mejor. Entonces, al estar como moviéndose a la par del personaje, se dice o se siente, creo yo, no más fácil, pero sí tener nociones de cómo interpretarlo, por lo menos. Sí, total, total, total. Mira, digamos que eso ya son técnicas, un poco en el doblaje. Y, y también va muy de la mano con lo que está buscando el director, porque ya conoce el producto, ya lo vio y sabe por dónde va la cosa. Hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta es cuando haces doblaje, ¿quién lo va a escuchar? O sea, ¿a quién va dirigido? Y eso es clave para poder direccionar un poco la interpretación hacia allí, hacia ese interlocutor. Entonces, por ejemplo, para Latinoamérica, nosotros somos muy expresivos, modulamos bastante. Es decir, nosotros, si nos estuviéramos quietos, ya con solo la voz contamos demasiado. No podemos hasta hablar ya de sentimientos, de emociones y demás, que desde luego es algo que se trabaja muy fuerte en el doblaje por la interpretación. Entonces, eso es clave. Entonces, a veces yo me fijo en el tono, es decir, escucho a la actriz o escucho al personaje o escucho a la persona a la que estoy haciendo este trabajo y escucho. Entonces me rijo o me guío por lo que está diciendo su voz. No, y no solo su voz, sino con qué tono, en qué momento está. Y muchas veces me conecto es con la parte, la expresión corporal, ¿no? Porque a veces la voz va como por un lado y todo el tema del personaje, la expresión corporal va como por otro lado. Entonces uno comienza a decir, Dios mío, ¿a qué le pongo cuidado para que esto sea homogéneo y se sienta que es de verdad, ¿no? Y es difícil. Por ejemplo, doblar las películas hindús de la India es terrible. Es, es, es un reto muy chévere, pero es muy difícil porque ellos hablan súper rápido, modulan muy poco y más bien son como muy expresivos, pero la voz es como que es lineal, no tiene como picos como nosotros acá en Latinoamérica. Entonces son como esas dos formas de poder es decir, conectarme con esa otra persona, con ese otro personaje o con esa otra actriz también. Buen reto y buena acotación con los hindús, que se ve que no es tan así como que no suele llegar material acá, sí debe llegar, como en este caso pasa con las teleseries turcas. Sí, sí. A propósito, el señor Cristóbal Cubilla nos pone la siguiente consulta. ¿Cómo define el doblaje en su vida? Un antes y un después para mi voz. Un antes y un después para mi voz. Para mí el doblaje es fascinante, es fascinante, es muy retador, eh, porque yo soy disléxica de nacimiento, entonces yo tengo que hacer un trabajo doble cuando entro al estudio y leo para no cambiar las palabras, para no inventar otra cosa ahí que yo, mi mente lo está viendo, pero eso no está escrito. Entonces tengo que hacer un trabajo doble y para mí el doblaje me ha ayudado muchísimo a eso. El doblaje y el teatro y el arte en general como actriz y como artista me ha ayudado muchísimo. Pero el doblaje para mi voz ha sido un antes y un después, porque toda esa técnica vocal que tuve antes cuando estudiaba arte dramático y demás, y en teatro con talleres de voz y otras cosas relacionadas a la voz, todo eso que ya sabía, yo lo potencialicé haciendo doblaje. Me di cuenta de la importancia que tiene la voz, la importancia que se tiene de tener, perdón, buena dicción, articulación, vocalización, ¿no? Eh, eh, es importante para mí. Entonces, es increíble lo que ha afectado de manera positiva el doblaje en mi vida. Le cogí más respeto a la voz, a cuidarme mejor la voz. Entonces me ha traído muchísimo, realmente.
Es como lo mismo con un músico, si el músico no se cuida la voz no puede cantar. Imagínate. Imagínate, ¿no? Es difícil. Hago un paréntesis rápido. La serie se llama Emergencias Médicas Fascinantes. La ven por Discovery Channel o por Apple TV. Ahí está. Esa es la que yo les hablo de la médica, Ruby Rose, que fue duro por las imágenes, sobre todo, porque ella era una nota. Por defecto, todas las series médicas son así, suelen ser demasiado gráficas. Sí, pero es que esta es demasiado. Créeme, esta es súper gráfica. Podríamos Muy, decir que es muy mucho más heavy que Grey's Anatomy. sí, sí, aunque obviamente Grace, pues obviamente es ficción, pero está basada en casos, ¿no? Me imagino que ellos buscan historias para que tiene un hilo conductor en la narrativa de la serie, pero sí, porque aquí es más de verdad, o sea, aquí no son casos como tan inventados, no, es de verdad, entonces sí es más fuerte, de verdad. Ah, ya. Pues porque pago la consulta porque a veces suelen ser entre media fricción y medio que no. Entonces, Exacto. mejor hacer el alcance. Bueno, Ujú, usted me dice que el 2020 fue también de amplio trabajo, para que sea ujú, mejor. Amplio trabajo. sí. Aquí yo tengo, a ver, dentro de las series de televisión, eh, tenemos a Borgen y tenemos, a ver, si mi memoria no me falla, Bruce Brothers, si me acuerdo, ¿no? También en 2020. Pero Blue Brothers, ahí, sí, y Borgen. ahí en total son 4 personajes, todas mujeres, obviamente. Pero Sí, aquí sí, sí. quiero hacer un alcance, porque aquí me sale en Borgen, dice mujer y mujer 2. Una que es de la temporada 1 a la 4 y de la 1 a la 5. ¿Cómo? ¿Por qué esa como distinción de mujer 1, mujer 2? Ok, uy, Borgen, que eso sí no me lo has preguntado como lo más difícil o lo más así, pero para mí la serie que yo más me he gozado, de verdad, disfrutado muchísimo hacer, ha sido Borgen. El personaje de Honey Home es una periodística, es una periodista investigativa. Entonces, y es basado un poco en la historia de la primera mujer ministro en Dinamarca. Entonces tiene todo un misterio, todo un tejido de conspiración, de política muy fuerte y ha sido muy increíble ponerle la voz a esta señora, además que es una señorota actriz en Dinamarca, muy respetada. Cuando pasa esto de mujer uno o mujer dos, son como esos otros personajes no relleno, porque si el autor los pone es porque es importante lo que van a decir. Eh, pues hay que hacer un cambio, una variación. Además, si tú tienes un personaje fijo en una serie, todos los capítulos, en todas las temporadas, pues se tiene que diferenciar de que aparezca eso otro. Que es, a mí me encanta, cuando Gina, ayúdame aquí que hay un personaje que dice esta línea, ¿no? Y es una señora que va pasando, que contestó el teléfono, algo así. Entonces es muy interesante ese cambio, esa cosa de yo tengo aquí un tono, tengo un color, tengo una textura con este personaje aquí tiene que ser otra para que la gente diga, uy, porque hay gente que tiene muy buen oído y dice, uy, es la misma actriz. Entonces, eso pasa mucho con estos personajes así cortitos, ¿no? Que aparecen como diciendo alguna cosa y en el caso, pues, digamos, el personaje clave ahí dentro de Borgen, es una gran serie, pues era Hannah Holmes. Pero pasa mucho, nos piden mucho los directores como ayúdame con esta línea, o simplemente te llaman de verdad a hacer ese personaje, cortito allí, con una línea, porque es importante hacerlo. Y necesita tener una voz y una presencia vocal y un gesto vocal clave, entonces eso es interesante también de hacer esas transiciones en un mismo proyecto. Muy interesante. O sea, hago ese alcance porque por lo general cuando salen este tipo de papeles Uh -huh. suele ser relleno. Entonces yo veo, o sea, no la he visto esta serie específica, no la he visto, pero igual te causa ruido, aunque uno no ubique la serie, dice, pero mujer uno, mujer dos, o cualquier personaje de esa historia, de esa índole, que dice, tengo una amplitud de protagonismo, como, Uh -huh.
mejor hacer como, ya, vamos a anotar esto para llegar a esos casos durante la conversación. Entonces, sí o sí, mejor eh, hacer con la preguntita el alcance, para que también la gente que no sabe se entere. Claro que sí, súper. Unas cosas que me gustaría saber, más o menos, saber, pero más o menos más que una pregunta en sí, que saber como su visión del futuro, así. ¿Qué le gustaría a Gina de los Ríos hacer a largo plazo? O sea, dirigir X proyecto, tener la voz de X personaje, cosas así. ¿Cómo usted ve su futuro? Uy, fíjate que una de las cosas que a mí yo tenía como, uy, qué nota, nosotros acá en Colombia decimos que nota es como genial lograr ponerle la voz a esta señora actriz. Y a mí el año pasado se me cumplió un deseo sin pensarlo y sin realmente buscarlo. Yo creo que me buscó. Y un poco hago esta introducción para dirigirte a tu pregunta de qué espero yo en el futuro como actriz. Sería bello ponerle la voz. Eh, y fue una película que se llama El vuelo de águila por HBO Max y fue ponerle la voz a Susan Sarandon. Para mí fue como cuando yo llego al estudio, yo no sabía, decía, hay esto y es tal película, es una película independiente, además me encantó la película y el personaje es esto, cuando ya yo entro al estudio no te dan mayor información por un tema de privacidad y este tema que hay que cuidar y yo entro y el director Julián, es un maravilloso director, me dice, mira, es como Susan Sarandon, la voz es para Susan Sarandon, yo no lo podía creer, y yo dije, no puede ser, se me cumplió un sueño, porque yo siempre lo pensé, a mí me encanta mucho lo que logra Susan Sarandon, la sigo desde que yo entré en este mundo del arte, por allá a los 15, 16 años, y ahí se me cumplió, yo dije, wow, lo hice, o sea, le puse la voz a esta señora increíble, y entonces dije, se pueden lograr muchas cosas, se pueden lograr muchas cosas. Yo creo mucho en el poder de la manifestación, los decretos y todo eso. Por eso a mí me gusta hablar de proyección y me encanta cuando tú mencionas eso. ¿Qué proyecciones? Porque los planes son muy rígidos y no permiten que haya cosas que sucedan en el camino. La proyección sí puede ocurrir cosas en el camino, pero tú no te desenfocas de eso a donde quieres llegar. Hay muchas actrices. Me encantaría poner la voz a Julia Roberts, por ejemplo, a Angelina Jolie, a Kate Winslet, por ejemplo, Rachel Weisz, Kate Blanchett, por ejemplo, que tienen unos tonos de voz que siento que me acerco mucho a lo que ellas tienen como tono de voz ya en su voz natural. Eh, Son maravillosas, no sé, Emily Blunt, mujeres muy extraordinarias, ¿no? Actrices extraordinarias, y que además admiro mucho, que yo fuera de ser actriz, pues de doblaje, pues soy actriz de teatro, cine y televisión, pero que yo diga que sueño ponerle la voz a esas mujeres, imagínate, sería maravilloso, Como maravilloso. me puedo morir tranquila. No sé si tan así solo con eso, porque quiero hacer muchas cosas, pero sí sería como otro sueño que cumpliría, desde luego. Bueno, y además con esas como proyecciones y logros en este caso que menciona, Uh -huh. bueno, obviamente son actrices en sí que tienen a veces un poco protagonismo, alto protagonismo, son cosas bien cíclicas, pero así como un sueño que usted diga, quiero esta actriz, pero que quiero hacerle la voz a esta actriz, pero que también sea la coprotagonista de este actor específico. Nos vamos a un ejemplo, no sé, por ejemplo, en Millie Bobby Brown, Henry Cavill, una cosa así. Algo así que Ok, usted vea a futuro, así que le gustaría lograr. ok. Kate Winslet con Morgan Freeman, que para mí tiene una de las voces más maravillosas de este planeta. Ellos los dos, ellos los No, dos. Que no los he visto, Morgan Freeman. no sé si han hecho Morgan ya algo. Freeman, todo peso. Sí, 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 sí. Tú me dijiste algo fuerte, ellos los dos para mí son grandes referentes, además como actor. ¿Mm? Ojalá,
el de arriba y cumple ese sueño algún día. Sí, el universo. Bueno, señorita, ya como encaminarnos para el cierre, y obviamente antes de sentarnos con Amos del Universo, Sorceress, bueno, Gracias. aquí, bueno, te admiramos, Gina, aquí todo el mundo la admira, hay harto abrazo, harto besito, pero a ver, ya, concentrémonos con lo que me están pidiendo, han sido dos saludos específicos. Me está Wow. pidiendo, ya. Cristóbal Cubilla, un saludito como Sorceress para Eder, si se puede, maestro. Eder. 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 Ok. Eder, te saluda Sorceress, hechicera del universo. Anda tranquilo con el ímpetu. Te abraza Sorceress. Wow. A ver, aquí, bueno, ya hablamos bueno, ya mandamos ese saludito, y aquí tengo otro por aquí que decía, eh, eh, The Real Voice Neo, ídola Sorceress, la más bella, ¿me da un saludo, por favor? ¿Para quién, perdón? Para Neo. Neo. Ok. Neo, te saluda Sorceress, hechicera del universo. El universo te abraza con total plenitud. Recuerda, el poder está en tu corazón. Excelente, muchas gracias. Bueno, Sorceress, la serie, una serie corta, 10 capítulos prácticamente, eh, dirigida por Netflix, traída por Netflix a las manos del público. Una serie que dividió el fandom, ¿no? Otros que le gustó, otros que muy controversial, que no les gusta. ¿Cómo sintió el proyecto? Más allá de cómo usted llega, sino cómo sintió ese proyecto de grabar a Sorceress. Yo me divertí muchísimo porque uno nunca vi la serie original, ¿no? Que es por allá del 83, cuando nació. Entonces, sí tenía el He-Man, no Amos del Universo, como el que uno lo escucha y sabe que es una serie fantástica, clásica, y mucha gente en esa generación vio. Yo, por supuesto, pues, no había nacido. Entonces, envolverme, además tuve un director fantástico, Wilfredo Hueso, de todas las dos temporadas, él me contextualizó lo suficiente para entender el personaje, ¿no? Entonces yo la sentí, claro, lo que hice fue buscar información lo más rápido posible de la serie original, de todo este mundo, de Amos del Universo, de He-Man, de todo el poder que tiene el universo y de este personaje de Sorceress. Entonces yo la sentí, a mí me encantó porque sentí, sin haber visto la original, lo que pude ver muy rápido, fue que había como una, sabes tú, como cuando uno va al baúl un poco de los recuerdos, y era un poco lo que yo sentí con estas dos temporadas, y empiezas también a entender el mundo de los otros personajes, que ahí viene la controversia, porque todo el mundo decía, pero es que no le dieron tanta relevancia a He-Man, que es el centro de la historia como tal, sino que se centraron un poco en Tila, en Evelyn, por ejemplo, en Skeletor, ¿no? También como estos personajes, y yo también, pero yo la sentí muy ligera que es fácil de digerir, la información, es entretenida, pero sí siento que es una continuidad, como cuando estas películas de los Avengers, ¿no? Y le empiezan a sacar película a cada uno de los personajes para entender un poco mejor ese mundo, es algo así que yo sentí. Entonces a mí me encantó y fue muy placentero verla, ¿no? Verla completa y empezar a saber más de esta historia, pero sí, sus pros y contras ahí con la historia, porque hay gente de verdad que hay entendí los fanáticos que son de esta historia, muchas personas, o sea, son muy fanáticos de esto del 83, ¿no?
decían, no, pero esto no tiene que haber pasado, esto no se contó antes, y por qué lo están contando como tantos años después. Pero es interesante, igual yo me divertí muchísimo y a mí me encantó muchísimo el trabajo que se hizo, realmente. Sí, bueno, tu percepción, que previamente no había visto la serie, o más bien que la ubicaba a media. Ajá. Yo en mi caso, yo no crecí directamente con la serie, sino como que veía las repeticiones de vez en cuando, a comparación a esto, Sí, sí, sí. obviamente. Pero de que obviamente marcó un hito la serie del año 80 y esta por otro lado va a seguir marcando. Por algo Ajá. se siguen utilizando materiales. Sí, sí, sí. Pero de antemano sí, suele ser más, yo diría que bastante controversial porque obviamente está abierta para otro tipo de público que no es un público tan adulto como lo fue la serie antigua, la serie clásica. Ujú. Pero por lo menos el papel se disfruta, es comestible para precisamente para el que le hace la voz y obviamente para el que después ve el producto final. Pero a ver, usted quiso, a ver, es más que optar por el papel, le hubiese gustado haber seguido también un poco más, haber estirado la serie y haber procesado o haberle, no sé, adquirido más conocimientos de la serie, por decirlo de cierta manera. Sí, y pues yo creo que como muchos compañeros de este proyecto, queremos más amos del universo, queremos más, yo quiero más amos del universo, quiero más He-Man, eh, quiero más Sorceress. Claro, queda uno con ganas. Es que creo que esto fue como un pasabocas, como esta entrada, ¿sabes? Cuando te vas a comer y todo y tienes una entrada así. Creo que esta serie, si ese era el objetivo, lo cumplieron, porque nos quedó con ganas de saber más, cómo se va a terminar de desarrollar esta propuesta que están haciendo ahora, que me pareció bello que Netflix la rescatara y la trajera, ¿no? Se la mostrara a otras generaciones, como bien mencionas. Entonces, me pareció increíble, increíble que la sacara, pero sí hace falta, creo que más. Creo que sería bueno que Netflix continuara con eso. No, no tengo información si hay intención de seguir o no, pero ojalá, porque creo que hay mucha gente que quiere ver más historia, hay gente de otras generaciones que no la vieron como yo, por ejemplo, y quiero ver más de José Montañez. Ojalá ojalá la renueven para mínimo una tercera temporada. Me Decía conformaría con. total, decía Sorcerer en una frase, no me acuerdo muy bien, que el tema del universo, ¿no? Y no por Sorcerer, yo siempre he sido muy como Dios y el universo, pero ella dice hay que conectarse con el universo para que las cosas ocurran, porque ellos te leen, el universo nos lee. Entonces hay que pedirle, voy a hacer el trabajo de Sorcerer, de pedirle al universo que por favor siga saliendo, vamos del universo, que tengamos más temporadas, Ojalá sea así. por favor. Eh, bueno, señorita, de antemano, primero que nada, muchas gracias por esta conversación. Y quisiera pedirle, por favor, cerrar con amplitud con Sorcerer, despedir este live con Sorcerer y obviamente que tenga un buen fin de semana y un buen inicio de día lunes. Tan bello, muchas gracias. Bueno, antes de entrar con Sorceres, Sorcerer es un personaje maravilloso, me regaló muchas alegrías mientras lo hizo. Eh, porque me exigió muchísimo, ¿no? Y me enseñó, los personajes siempre le enseñan a uno, no siempre está como de que yo le doy como actriz al personaje, no. El personaje siempre a la final cuando finaliza cualquier proyecto, doblaje, televisión, teatro, cine, siempre a mí en lo particular me regala mucha información. Entonces, me despido como Sorceres. Gracias, gracias por escuchar a esta hechicera del universo que nos abraza con todo el corazón. Y a Tomás, auguro grandes cosas para ti y continúes con estos espacios maravillosos que nos hacen vibrar hasta eso. Muchas gracias. Y de antemano eso, muchas gracias y que lleguen muchas bendiciones para el doblaje allá en Colombia. Amén. Aquí así sea. Gracias a ti. Un abrazo, un beso a todos. Chao, chao. Muchas gracias.
Así que con esto cerramos, amigos míos. Nos vemos en la próxima. Que tengan buen fin de semana.